A continuación veremos un ejemplo concreto en el que analizaremos todos estos elementos de la marca, en concreto el ejemplo de McDonald's. En primer lugar tenemos los elementos que forman parte de la identidad de la marca de McDonald's, aquellos que la propia marca ha elegido para representarse a sí misma en el mercado. Aquí tenemos el logo, que casi todo el mercado conoce. Tenemos la canción de McDonald's, que es muy identificativa de la marca. Si la escuchamos en un anuncio, vamos a saber enseguida que es un anuncio de McDonald's, aunque no estemos mirando a la pantalla. También tenemos las imágenes con las que McDonald's decide mostrarse en la publicidad que pone en las vallas publicitarias, en las marquesinas o incluso en la televisión. En este caso tenemos un tipo de hamburguesa pues, muy atractiva y apetitosa. Además, McDonald's elige unas palabras concretas para definirse en su comunicación a clientes. Hace mucho énfasis en que se trata de un servicio rápido, pero que a la par que eso es limpio. Y por último, se ha posicionado con un producto muy concreto que es el Happy Meal en el segmento de los niños para decirnos que es un restaurante al que apetece ir con la familia y que podemos ir con nuestros hijos porque van a poder jugar allí y tener un menú especial. Bien, ¿estos elementos son los mismos que percibe el consumidor en la imagen de marca? Pues algunos sí y otros no. Por ejemplo, McDonald's es una cadena de restaurantes donde los adolescentes suelen ir para quedar con sus amigos. Al principio McDonald's no se había visto a sí mismo como una marca que fuese a ser utilizada para eso, pero como el consumidor ha leído que hace este uso, lo ha incorporado a algunos de sus anuncios. Así que en algunos anuncios podemos ver cómo hay grupos de adolescentes que se reúnen en el restaurante. Un elemento que sí que ha sido muy bien percibido en el mercado es el del Happy Meal y el posicionamiento de McDonald's como restaurante para ir con tu familia y con tus hijos porque vas a poder jugar allí, así que en este caso este punto coincide. Además, en la imagen de marca tenemos consecuencias o atributos relacionados con emociones. En este caso, pues McDonald's puede ser un restaurante que transmite alegría. Quizá vas los fines de semana o en una ocasión especial, vas a comer comida que no comes normalmente en casa y puede ser una situación pues, muy feliz para el consumidor el acudir allí. Sin embargo, hay algunos puntos negativos que claramente McDonald's no ha comunicado. McDonald's en su identidad estaba enseñando unas fotos de hamburguesas muy apetitosas y bonitas y sin embargo el consumidor al ir al restaurante quizá ve que la hamburguesa no es tan bonita y no es tan apetitosa, así que en ese punto puede no coincidir este atributo. Además tenemos otro tipo de clientes que nos va a decir que McDonald's no es sano, que utiliza grasas saturadas y alimentos que no son saludables y por ello pues no tener propensión a ir a este tipo de cadenas. Y además quizá generar sentimientos negativos como de rechazo o de asco. En este caso, ¿qué tiene que hacer McDonald's? Bueno, aquellos atributos que han sido correctamente comunicados, como el del Happy Meal, bueno, los puede mantener porque están siendo recibidos con éxito en el consumidor. Además, puede ver aquellas características positivas de las que no se había dado cuenta e incorporarlas a su identidad de marca, como un lugar para quedar con tus amigos. Y por otro lado debe referirse a aquellos atributos que son percibidos como negativos, las hamburguesas que no son tan apetitosas, los sentimientos de que McDonald's no es sano e intentar transformarlos en algo positivo. Por ejemplo, ahora McDonald's está cambiando sus logos de rojo a verde para ser percibido como una marca que se asocia a comida más saludable. En el posicionamiento de marca, también llamado Unique Selling Proposition en inglés, tenemos cuáles son aquellas características que hacen de McDonald's una marca especial y muy distinta a su competencia. ¿Dónde podemos encontrar el posicionamiento de las marcas? Bueno, pues si vamos a sus páginas web, en el apartado sobre nosotros, normalmente se definen a sí mismas. McDonald's se define como una cadena de restaurantes familiares de comida rápida low cost. En este caso, quizá podemos observar que el posicionamiento no es tan óptimo, porque otras marcas de comida rápida también se pueden definir así. No es el caso como el de Mini Cooper, que con las tres características que mencionábamos sí sabíamos que era el Mini. En este caso, quizá McDonald's debería encontrar algo más distintivo de sí mismo para definirse como único. Y por último tenemos el valor de marca, todo aquello que posee la marca McDonald's y que hace que sea rentable y que hace que valga más en el mercado si alguien se las quisiese comprar.
Bueno, tenemos todo tipo de patentes, de maquinaria para hacer la comida, tenemos las recetas de la propia comida, que en muchas marcas, como por ejemplo Coca-Cola, suelen ser recetas secretas que valen mucho dinero. Tenemos el talento tanto de las personas que manejan la marca como de las personas que atienden al público, si lo están haciendo bien y dan un servicio de calidad y muy distintivo en el mercado. Y además tenemos la red de distribución, que en el caso de McDonald's son aquellas personas que tienen franquicias. Hay mucha más gente que quiere tener una franquicia de McDonald's que una franquicia de una marca que no es conocida. Eso también cuesta dinero. Sin embargo, el elemento de valor de marca que más valor genera es el conocimiento, es la popularidad y la reputación en el mercado. El conocimiento tiene dos características concretas que es importante distinguir. La primera es el reconocimiento. Reconocer una marca significa que vemos uno de los elementos de su identidad y enseguida sabemos cuál es. En este caso vemos el logo y ya sabemos que es McDonald's. Escuchamos la música y sabemos que es McDonald's, o vemos al payaso de McDonald's y sabemos de qué marca se trata. Se refiere a lo rápido que identifica el consumidor esa marca cuando percibe uno de sus estímulos. Y en segundo lugar tenemos el recuerdo. El recuerdo significa que el consumidor es capaz de recordar esa marca cuando se le pregunta por la categoría de productos. Si a un consumidor le decimos, ¿te apetecen hamburguesas? ¿Cuáles te apetecen? Si el nombre de McDonald's aparece rápido, significa que tiene mucho recuerdo. Si hablamos de comida rápida, si hablamos de comida rica, si conseguimos que McDonald's salga rápido en la conversación, tenemos mucho más valor de recuerdo. En este caso, al decir hamburguesas, seguramente pensemos en McDonald's o Burger King. Ahora me gustaría proponeros un ejercicio para hacer en vuestra casa. Consiste en que hagáis este mismo análisis que hemos hecho de McDonald's con la marca Correos. Para facilitar la realización del ejercicio, os propongo ver este vídeo de Ter. Ter es una arquitecta que hace un análisis de la marca de Correos y va mencionando distintos atributos de identidad, de imagen, de posicionamiento y de valor que tiene la marca Correos en España. Os propongo que en una hoja en blanco, en un documento Word, hagáis 4 columnas con los 4 elementos de marca que hemos mencionado, y cada vez que Ter menciona un atributo de Correos, lo pongáis en la columna que corresponde. Una vez hayáis terminado, también os invito a que hagáis de nuevo el ejercicio con una marca que se os ocurra desde cero. ¿Qué debemos saber al terminar esta lección? Lo primero, saber qué es una marca. Es una identificación comercial de una empresa, producto o servicio. Segundo, ¿cuáles son sus elementos de identidad, de imagen, de posicionamiento y de valor? Tercero, saber analizar todos ellos y ser capaces de identificarlos dentro de la marca. Hacer el análisis de qué elementos de identidad no corresponden con los elementos de imagen que están percibiendo los consumidores, cuáles son los que sí coinciden, cuáles son los que son mejores y sobre todo cuáles son aquellos que podemos mejorar, que no están siendo percibidos de la manera óptima. Para saber más sobre la marca y cómo podemos incluir este análisis en el marketing mix de nuestra empresa, por favor, seguid viendo los vídeos de los temas siguientes. Muchas gracias y hasta pronto.